más interés por parte de inversores y emprendedores en este mercado, y sobre todo a nivel de inversión, pues que auguro claramente que Digital Health, igual que en Estados Unidos, en un año o a lo mejor antes, será líder en inversión en startups tecnológicas digitales. No sé si José, ¿estás de acuerdo con la pregunta, con el comentario mío o cómo lo ves? No, yo también agradecer en primer lugar al equipo de Novartis y de Connector y a todos los que estáis aquí presentes por escucharnos. Yo coincido al 100%, ¿no? Quizá por añadir algo, a mí me ha sorprendido un poco el retraso que llevábamos, ¿no? Quizá a veces más en Europa, ¿no? El tema de health es algo que, el tema de la salud es algo que nos afecta a todos, ¿no? Nos afectará antes o después, pero todos los que estamos aquí somos o seremos pacientes algún día, ¿no? Y comparto, Carlos, que los niveles de inversión pues son similares a los de FinTech, y yo quizá hubiera esperado que Europa pues hubiera acelerado un poquito más, ¿no? Obviamente la biología, o en este caso un virus, nos ha ayudado a ver esto como una oportunidad o una necesidad más evidente, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como dicen, y bueno, yo creo que vamos a ser capaces ahora de hacer un catch-up rápido, porque la verdad es que en Estados Unidos, y yo tuve contacto con empresas de allí, pues la verdad es que están bastante adelantados ya en este tema, ¿no? Y se ve, la verdad es que como una gran oportunidad. ¿Y no crees que ha tenido algo que ver todo el concepto de lo desarrollado que está el tema de la salud pública en Europa? Muy posiblemente. Yo creo que en Estados Unidos también el hecho de que todo sea privado, pues la gente privada decide mecanizar y digitalizar, da igual, el mundo de la distribución del medicamento, el mundo de las clínicas, el mundo de la gestión de pacientes, al ser todo más privado, pues siempre eso impulsa digitalización antes. Y entiendo que aquí en Europa, yo creo que eso es debido por la potencia de la salud pública. Yo creo que es la principal explicación, porque es cierto que si comparamos otros segmentos, FinTech, PropTech, SaaS, el ranking es muy parecido en Estados Unidos y en Europa, y en cambio en Europa había la diferencia de Digital Health, que siempre estaba muy por debajo en proporción al volumen americano o al volumen global. Sí, coincido. Obviamente las instituciones privadas pues siempre han tenido un poco más de apetito, ¿no? de entrar en este tipo de iniciativas o de proyectos. Oigo si nos podéis ayudar, Raquel, a mutear un poco a la gente. Siempre han tenido más apetito por ese tipo de proyectos que al final mejoran la eficiencia de la sanidad y la satisfacción de los pacientes. Pero bueno, lo decía quizá Carlos en el comentario en el ecosistema emprendedor, ¿no? Y te quería preguntar por esto, ¿no? Cómo tú, que por ejemplo has sido un visionario en muchos sectores, o sea, estás entrando ahora y no entraste hace 3 años o 5 años ya en Health, y te quería preguntar qué diferencias has visto, ¿no? Entre lo que estás aprendiendo ahora en Health versus los otros sectores, ¿no? Bueno, yo creo que al final el que yo haya decidido entrar o no tiene que ver porque se me presenten las oportunidades de inversión o no. Yo conocí a David Masó de Promofarma hace muchos años. Si a lo mejor David hubiera venido a verme cuando yo era Business Angel con su proyecto, pues a lo mejor hubiera invertido, ¿vale? Pues Medicuo, ¿vale? Que los conozco también, ¿vale? Pero digamos, cuando ellos empezaron, pues era un proyecto que todavía yo no tenía mi fondo rodando a tope, a lo mejor me había metido. Entonces hay compañías que pueden haber sido interesantes, que a lo mejor no han pasado por tu radar en el momento oportuno que tú inviertes. Con mi gorro emprendedor sí que llevo tiempo intentándolo en el aspecto de yo con mi gorro emprendedor siempre emprendo cuando encuentro el equipo ideal para ello. Y hasta ahora, siempre que he intentado emprender cosas de Digital Health, me ha costado mucho más captar equipo que no cuando he ido a montar una PropTech, una FinTech, que enseguida tengo una SaaS, tengo un montón de candidatos que quieren ir a ese sector. En cambio, por el motivo que sea, hasta ahora no era sexy trabajar en Digital Health y no me encontraba. Yo, en concreto, tengo un proyecto que además te lo he contado personalmente, de una startup de fertilidad con un año, que he tardado un año en encontrar el CEO ideal y que arrancamos en septiembre y que cuesta mucho encontrar gente que sepa de startups y del sector farma y el sector salud a la vez. Entonces, claro, como no los hay, esto se retroalimenta. Luego, cuando haya gente buena, estos formarán a los de abajo suyo y eso hará que esos que están por debajo luego emprendan ellos. Pero quizá vinculado a que hay pocos proyectos, no hay profesionales realmente buenos que sepan de startups
y sepan de salud a la vez. Quizá esto es lo que ha hecho que el mercado vaya un poquito más lento. Muy bien. Pero bueno, yo creo que tenemos algunos buenos ejemplos. Yo creo que hay 2 emprendedores en España, pues como Albert Armengol, que creo que es médico también y siempre ha estado muy vinculado a startups, y como, ¿cómo se llama? Frederic Jordás también, ¿me entiendes? O sea, que hay algún par de casos de médicos que se han hecho emprendedores, y lo que hace falta es que, bueno, que la gente pues vaya perdiendo el miedo a emprender y vaya viendo que es un sector realmente muy, muy potente y que hay muchísimo por hacer en todo lo que tiene que ver con todos los segmentos, da igual, con los centros, con los hospitales, con las compañías farma, con los pacientes, con la venta de los medicamentos. Hay un montón de temas por digitalizar y espero que realmente este año sea el año del boom de las startups Digital Health en España y en Europa. Estoy totalmente convencido. Sí, sí, no, a ver, yo estoy convencido que vamos a experimentar, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Un montón de aplicaciones de wearables, o sea, en este mundo post-COVID, ¿no? Estamos aprendiendo que para qué tiene que ir siempre un paciente a un hospital. O sea, cuando probablemente el 70, 80, 90% de las consultas se pueden hacer a través de una videoconferencia, ¿no? Yo mismo la semana pasada, por un tema personal, estuve haciendo una videoconsulta, ¿no? Con lo cual, la verdad es que funcionó fenomenal y no me tuve que desplazar. Y lo mismo, ¿no? Para un montón de pruebas, ¿no? Tipo la presión arterial, el colesterol, la diabetes. O sea, ¿cómo podemos tener wearables o apps que directamente, por ejemplo, envíen esta información a los médicos y a partir de aquí poseer modelos proactivos o predictivos que anticipen, por ejemplo, eventos cardiovasculares o un ictus, etcétera, ¿no? Por lo cual yo creo que en esta área vamos a descubrir un montón de innovación y de aplicaciones realmente revolucionarias. ¿No crees que uno de los temas también es que el tema legislativo desde fuera, a los que son emprendedores y les da igual emprender una compañía en un sector o otro, se ve como el sector sanitario un sector mucho más regulado y esa complejidad a veces pues genera, llámale miedos, llámale precauciones, como tú quieras, a emprender? Es ilógico que legalmente yo pueda enviar a mi hija a buscar un medicamento y que sin embargo no pueda enviar un globo a recoger un medicamento, ¿vale? Pero en cambio la ley no lo permite. La ley, el farmacéutico se lo entrega a mi hija sin ningún problema. En cambio, no se lo puede entregar a una persona que yo pueda autorizar, incluso de forma expresa, que vaya a recogerla en mi nombre. Entonces, yo creo que uno de los problemas que personalmente veo es esa legislación, estos corsés que yo no sé si tú auguras que hay una flexibilización tanto de la legislación de tratamiento de datos como de la legislación de la gestión de medicamentos, porque si no, no evolucionaremos con estas leyes. Y a lo mejor tienes información más privilegiada que yo, posiblemente. O sea. No, la verdad es que ese es muy buen punto, ¿no? O sea, a nosotros también nos pasa y quizás es una de las oportunidades que tenemos como sector farmacéutico, por un lado, el dar a conocer más este sector, porque nos pasa a nosotros también. O sea, la industria farmacéutica es un gran desconocido. Somos el sector que más invierte en I+D en España. O sea, el 21% de las inversiones, o sea, vienen del sector farma y aunque a veces la gente no lo piense, pero los laboratorios somos muy intensivos en innovación, ¿vale? Porque es a lo que nos dedicamos, a desarrollar moléculas nuevas. Y yo estoy de acuerdo también, Carlos, que el marco regulatorio, que yo creo que en muchos casos va por detrás, pues aquí también va a hacer un catch-up, ¿no? Y en el sentido de que al final yo creo que este tipo de innovaciones que estamos entre todos vislumbrando, al final van a ser, como se dice así un poco localmente, win-win-win para todos, ¿no? Va a ser bueno para los pacientes, bueno para las empresas y también bueno para los pagadores, o sea, tanto sean públicos como privados, ¿no? Con lo cual yo aquí creo que va a haber una voluntad de verdaderamente desarrollar y de avanzar el marco legislativo o regulatorio para poder permitir este tipo de innovaciones. Sí que es cierto, y esto lo sabemos todos, que la salud es un tema muy sensible también. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, el tema de la protección de datos, etcétera, ¿no? Pero yo coincido que va a ir evolucionando y lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que el mundo no está cambiando, ha cambiado ya, ¿no? Y lo que es la regulación, pues va a acompañar. Sí, pero por ejemplo, yo sigo viendo hoy en día que es totalmente ilógico que yo tenga mi aplicación de Sanitas para ver todos mis informes del pasado, ¿vale? Sí. Pero si yo mañana me doy de baja de Sanitas y me voy, no sé si puedo descargar o no esa información, lo desconozco. Si me doy de baja de otra, me doy de alta en otra y luego tengo una información pública. A mí públicamente me han hecho un montón de pasado, de joven, puesto que sea, una radiografía, cosas, no tengo ni idea dónde están esos análisis, informes, o a lo mejor no están digitalizados, más que seguramente que no estarán digitalizados, ¿vale? Pero claro, yo he vivido en un socio mío
el problema aquí es de urgencias a un hospital por un problema, un socio mío que tuvo cáncer, tuvo un tumor, y cómo llegar a un hospital público. El hospital público, lógicamente, no tener ninguna información previa de todo lo que habían hecho a ese paciente y su tratamiento, y su mujer estar en shock, y ni comentarles que le habían operado el año anterior de un tumor en el momento de urgencias porque estaba en shock. Y estas cosas son, a siglo XXI, absolutamente ilógicas, pero siguen ocurriendo. Yo no sé qué hay que hacer para poder tener historiales médicos compartidos público-privado, pero es algo que redundaría en la salud de los pacientes. Y a día de hoy veo que no hay ni interés, ni legislación, ni ganas de poder hacer esto. No lo entiendo, no sé si tú puedes ayudarme a entenderlo. O sea. Bueno, a ver, la salud pasa a veces como la sanidad. O sea, acordaos que es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas, con lo cual tenemos 17 mini sistemas sanitarios, ¿no? O sea, es algo que está bastante descentralizado con las ventajas que eso tiene, porque la verdad es que tiene muchas ventajas, pero que sin duda plantea ciertos desafíos a la hora, por ejemplo, de homogenización, de coordinación, como hemos visto en el manejo de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos en la dirección correcta y que llegaremos ahí, ¿no? Yo quería aprovechar, Carlos, con toda la experiencia que tú tienes, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías, ¿no?, a los emprendedores y también a las corporaciones, ¿no? ¿Qué consejos nos darías, digamos, para poder trabajar juntos y qué, o sea, ¿tú qué consejo les darías a una empresa como Novartis que quiere profundizar y entrar en estos temas de innovación, y también a las startups que quieren trabajar con empresas como Novartis? Bueno, el primer consejo es que los dos debéis de entender la idiosincrasia del otro, ¿vale? Y la idiosincrasia del emprendedor siempre es alguien que está al límite del límite legal, al límite del límite incluso ético en algún caso, ¿vale? Es decir, siempre ha existido esto, es decir, siempre ha habido startups que rozaban las líneas, y evidentemente una corporación esto no lo va a existir. Eso es la explicación precisamente por la cual, cuando una corporación intenta fabricar una startup, fracasa, y una startup independiente tiene muchísimas más opciones de triunfar que una startup de una corporación, ¿vale? Entonces yo creo que realmente lo que hay que hacer es utilizar lo que yo llamo los conversores analógico-digitales, sin llamaros analógicos a vosotros o solo digitales a los emprendedores, porque es necesario que el emprendedor domine el sector analógico en el cual está, al igual que estoy totalmente convencido, y lo sé de buena tinta, que Novartis está esforzándose muchísimo en su digitalización. Novartis y muchas más compañías lo están haciendo, ¿vale? Entonces yo creo que es utilizar conversores. Esos conversores son personas que sepan a la vez de startups y de corporaciones, que ayuden a esa relación, y esas personas hay que meterlas en medio. Pero todavía hay que hacer un paso, porque por ejemplo, en general en España apenas hay fondos corporativos, hay 3 o 4 o 5 corporaciones haciendo inversiones, mientras que en Alemania hay 14 fondos o 15 regulados por año, nuevos, creados por corporaciones. Pero hablo de fondos regulados. Aquí en España igual hay 1 o 2, o ni eso casi. Entonces realmente hace falta entender que, igual que destináis un X porcentaje al I+D de vuestro producto, debéis destinar un porcentaje para invertir en startups y para invertir en fondos que inviertan en startups. Ya lo están haciendo más compañías, Mutua Madrileña ya lo está haciendo, digamos, yo no sé, Mafre lo está haciendo. Muchas compañías en muchos sectores van destinando un pequeño seguro, que vosotros a nivel central, Suiza, también lo hacemos, lo estáis haciendo, ¿me entiendes? Correcto. A lo mejor aquí no llega esa información, pero seguro que lo estáis haciendo. Y eso es lo que va a provocar que esas personas de esa corporación empiecen a aprender a cómo relacionarse, y a que los emprendedores entiendan cómo se relacionan con la corporación. Son 2 idiomas distintas, 2 velocidades distintos, 2 estilos distintos. Yo me he encontrado en una aceleradora corporativa como la que estamos haciendo con vosotros, y que era presencial, no estábamos en tiempos de COVID, y que cuando fueron los emprendedores a la oficina de la corporación para que hacíamos la aceleración, empezamos en junio. Y 2 de los 5 equipos vinieron en pantalón corto y chanclas. Y claro, no les quería dejar entrar el de seguridad al edificio. Hubo que llamar al CEO de la compañía para que el CEO bajara y hicieran por primera vez una autorización para que alguien en chanclas. Pero claro, hay developers que trabajan en chanclas y pantalón corto o bermudas en verano. Y esto, claro, imagínate en tu edificio una aceleradora presencial con tíos en pantalón corto y chanclas. Pues si tú quieres relacionarte con startups, pues a lo mejor has de cambiar tus normas de seguridad, por poner un ejemplo de 1000 que te podría poner, ¿me entiendes?
Carlos, José, no os voy a cortar mucho, pero nos queda muy poco tiempo. Tenemos un par de preguntas. José, querías hablar. Por favor, si os podéis quitar, no Carlos y José, pero Enric, si te puedes quitar la cámara, por favor. Y José, querías preguntar algo, pero si no tenemos un par de preguntas en el chat. Ya, me prefiero las preguntas del chat. Vale, y respuesta corta, porque si no vamos con solo una pregunta, entonces respuesta corta. Bueno, una pregunta que yo creo que puede ir para los dos. ¿Cómo veis los modelos B2C en Digital Health, donde al menos en España no hay cultura de pagar por salud fuera del circuito del asegurador? Pagar por información lo veo difícil, porque en general, pues si estamos hablando, porque ha habido intentos de startups que han intentado hacer sistemas de pago de información sanitaria, solamente información, ¿vale? Yo eso no lo veo. Ha habido intentos, sé que en otros, pero tiene que ver con la idiosincrasia de que al español le cuesta pagar por la información. Tienen ese mismo problema los medios digitales, ¿vale? Pagar por otras cosas, yo pagaría por una consulta, yo pagaría por muchas cosas, otras cosas, por supuesto. Yo creo que mucha gente, porque ha habido muchos intentos de startups health vinculados con información, ayudas, y que he intentado sistemas de que la gente pague por eso, me cuesta verlo en la cultura española. En otras culturas puede funcionar. Cualquier otro servicio de telemedicina, segunda opinión, no sé qué, creo que el usuario y el consumidor sí está hoy en día cada vez más dispuesto a pagar. Vale, y otra pregunta que yo creo que también tanto para Carlos como para José, si hay un interés en invertir en prevención y educación para la salud. Si es la tendencia, ¿cómo vamos con esto? Sí, o sea, a ver, yo por ejemplo, lo que son las compañías farmacéuticas, o sea, para mí me gusta más llamarnos compañías de salud, ¿no? Y para mí la salud implica desde la prevención hasta la adherencia al tratamiento, ¿vale? Pasando desde la prevención al diagnóstico, al tratamiento, la adherencia. O sea, la visión que tenemos en Novartis es una visión mucho más holística del concepto de salud. A mí me gusta mucho la definición de salud de la OMS, ¿no? Que no incluye solo la salud física, sino también la mental, la química, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es la visión, ¿no? Con lo cual a nosotros, nuestra misión como Novartis es la de curar y cuidar. Y oye, si con eso lo hacemos con la prevención, perfecto. Si el paciente, pues por la razón que sea, pues tiene un cáncer o tiene una esclerosis múltiple y tal y necesita algunos tratamientos, también perfecto. Pero nuestro objetivo es que los pacientes estén sanos, estén bien y trabajamos, de hecho, hacemos campañas de concienciación en múltiples patologías, por ejemplo, el melanoma, para que la gente sea consciente de que se tiene que cuidar, ¿no? Con lo cual, contar con nosotros para todo el continuum de salud, de trabajar e invertir en él. Vale, gracias. Y última pregunta, si son diferentes los KPIs del sector farma, medtech, biotech, al de otros sectores, Carlos, quizás tú... Yo creo que lo que son principalmente diferentes son los plazos, ¿vale? Los plazos de biotech. Ya existen fondos de capital riesgo como Asavis, Altaventures o Isios, ¿vale? Específicos, porque precisamente en sus plannings ya tienen plazos más largos de periodos de inversión y periodos de desinversión, ¿vale? Luego, pues claro, la diferencia es que en el sector biotech, como la claves, la curva no es curva, es que es una línea recta para arriba, ¿vale? Si la startup tiene bien, va bien, y eso no siempre ocurre en el sector startups más tradicionales, que serían las métricas que tienen un Digital Health, que hay un crecimiento, sí, pero yo creo que una biotech puede tardar muchísimo más en dar rendimiento, pero luego puede escalar muchísimo más rápido, ¿vale? Y yo creo que la principal diferencia también es que una compañía B2C, la escalabilidad global no es fácil, ¿vale? Y que una compañía B2B, las compañías B2B en general están sabiendo escalar internacionalmente bastante rápido ahora mismo desde España, ¿vale? En cambio, B2C, salvo que sea algo, no sé, tipo Softonic, tipo juegos, que sí son muy internacionales desde el principio, ¿vale? La mayoría de startups les cuesta, dan servicio en un mercado y luego van a otro país, luego van a otro. En cambio, B2B puedes crecer más rápido a nivel internacional. Pero son métricas, digamos, más o menos parecidas, que al final siempre son métricas parecidas. ¿Cuánto dinero le saco al cliente en el tiempo de vida? ¿Qué margen tengo? ¿Cómo estoy creciendo? Entonces, medical devices y digital health parecido, biotech no lo conozco tanto, creo que distintas.
Vale, hay un par de preguntas más, pero vamos a dejar la mesa redonda para dejar un poco de tiempo y si tenemos tiempo al final volveremos con estas preguntas, si os parece. Y Enric, perdona que insisto, si puedes apagar totalmente tu cámara, no esconderla, pero apagarla y así vemos mejor los ponentes. Bueno, daros las gracias, que al final ha estado una discusión interesante, cortita, porque la verdad es que yo también tengo miles de preguntas, pero bueno, vamos a dejar también la mesa redonda, entonces pasamos a esta parte y voy a ceder la palabra a Melqui Casado. Melqui es secretario general de Catalunya Bio y HealthTech. Es una entidad referente del ecosistema que agrupa tanto startups como corporaciones. Y Melqui también es experto en transferencia tecnológica y tecnología. Melqui, the floor is yours. Muchas gracias, Marión. Bueno, en primer lugar, felicitar a todo el equipo de Connector y de Novartis Oncology por todo el trabajo que están haciendo y por organizar este webinar. No sé si nos veis, ¿me veis bien? Porque veo la pantalla. Sí, se te ve bien, se te ve bien. Continúo, pues. Nada, agradecer también mucho a que me habéis invitado a moderar esta mesa redonda, es un auténtico placer. A lo largo de la discusión que habéis tenido José y Carlos, pues he ido apuntando diferentes temas, ¿no? El tema del equipo, el tema del miedo que puede salir a veces, iremos tocando estos temas a lo largo de la mesa redonda, algunos consejos que comentaba Carlos, en fin, y luego hablabais también de cuáles son las grandes diferencias entre la emprendeduría dentro del sector salud comparada con otros sectores distintos, ¿no? Iremos tratando cada uno de estos temas, ¿no? Vamos a intentar, como dice el título de esta sesión o de este webinar, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica, y para eso tenemos un panel fantástico, ¿no? Tenemos dos emprendedoras y un inversor, que pienso que son como dos caras de una misma moneda, y me gusta explicarlo así, porque entre ellos creo que se necesitan y se complementan muy bien. Voy a presentarlos muy brevemente. En primer lugar tenemos a Mariona Serra. Mariona es co-founder y CEO de Good Gut. Es una emprendedora nata de perfil científico que ha fundado junto con Xavier Aldeguer y Jesús García la empresa Good Gut, que es una empresa de I+D, de sistemas no invasivos de apoyo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas basadas en la microbiota intestinal. Cualquier duda que tengáis sobre microbiota, ellos son la referencia para preguntarles sobre este tema. También tenemos a Nuria Pastor. Nuria es co-founder y CEO de Human IT Care. Nuria es otra emprendedora de background científico que junto con Unai Sánchez fundan Human IT Care, que es una plataforma de telemedicina que recoge datos de Real World Data. Ella luego nos explicará un poquito más en detalle en qué punto están. Y por último tenemos a Guillem Masferrer. Guillem es asociado senior en Asavis, donde se responsabiliza de toda la identificación, análisis y ejecución de las inversiones en HealthTech. Actualmente está en el board de dos de sus participadas, que son Sius y CareCare. Son dos compañías de salud digital, que ahora mismo las dos que tiene Asavis hasta la fecha en este sector. Y antes de Asavis, él estuvo participando en Caixa Capital Risk como portfolio manager de la cartera de compañías que tenía ese fondo. Un auténtico placer. Vamos a empezar con algunas preguntas. Tenemos más o menos 45-50 minutos para intentar ir desglosando los distintos temas interesantes. Entonces, primer bloque que me gustaría resaltar o preguntar es sobre un poquito que me hablaréis sobre vuestros proyectos, sobre en qué punto estáis, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta para Mariona, para ti. ¿Cómo decidiste emprender? Es decir, ¿cuáles fueron tus motivaciones a la hora de lanzarte a la piscina con Good Gut? Yo creo que las motivaciones fueron, por una parte, voluntad y la otra necesidad, digamos. Voluntad porque siempre me había planteado, ¿no? Crear una empresa científica, pues, poder creo que se acopla, ¿no? Un poco la cosa. Sí. No sé por qué. Bueno, pues a ver si lo solucionamos. Pues desde siempre pues, me había planteado pues, crear una empresa, ¿no? Y fue cuando terminé mi doctorado y mi estancia en Estados Unidos que empecé luego un curso de posgrado que se llamaba From University to Business en ese momento y que te daba como unas claves para presentar a inversores y así. Pero bueno, en aquel momento no tenía
la idea, digamos, ni el proyecto para lanzarme, ¿no? Entonces empecé como investigadora postdoctoral en EDIPGI, en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, y fue pues en aquel momento cuando me incorporé como investigadora que había pues unos resultados muy prometedores que describían por primera vez bacterias asociadas al cáncer colorectal, y nos encontrábamos en una situación post-crisis, ¿no? En el 2012, donde había restricciones a nivel de ayudas públicas para investigación muy importantes. Entonces, como yo ya había aprendido pues, las claves para ir a buscar financiación privada, pues decidí, pues, vamos a buscar, ¿no? Financiación privada para continuar con estos resultados tan buenos, ¿no? Que puedan llegar a ser un producto. Y es en este camino donde, claro, es muy distinto, ¿no? A aplicar para una ayuda pública que ir a buscar financiación privada. Entonces nos encontramos convirtiendo estos resultados en un producto viable de diagnóstico, y es en este momento que decidimos pues, crear la empresa para desarrollar el producto. Así que es la necesidad, ¿no? Y la voluntad que generaron la oportunidad de emprender. Fenomenal, gracias, Mariona. Y Nuria, en tu caso, ¿cómo fue el inicio de esta aventura de Human IT Care? Pues bueno, primero de todo, un placer estar con vosotros hoy aquí. En nuestro caso fue, bueno, yo estaba trabajando, yo soy psicóloga clínica de formación, yo estaba trabajando como investigadora en diferentes proyectos de epidemiología y luego más de clínica en el Hospital del Mar. Y en los primeros proyectos mi trabajo consistía en hacer la evaluación del típico estudio clínico, ¿no? Con pacientes, ¿no? Entonces, un poco ahí detecto un problema que es bastante general, ¿no? Que es cómo es el seguimiento de esos pacientes. Los pacientes venían al hospital cada 3 meses y entonces entre visita y visita pues les pasaban 1000 cosas, ¿no? Desde dejo de tomar la medicación, cambio de síntomas, me ingresan, pero yo en la historia clínica no puedo ver cómo están esos síntomas. Entonces paso a otros proyectos dentro del Hospital del Mar, bueno, del Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar, como por ejemplo proyectos de Digital Health. Entonces es allí cuando ya veo que hay como un campo que entonces yo creo que era más hace unos 4 o 5 años solamente, ¿no? Como proyectos. Y entonces allí veo una realidad que es el tratamiento de los pacientes una vez son diagnosticados y van a sus casas no es bueno, y entonces entro a un programa de innovación donde hay una farma que pone un reto, entro, me seleccionan y entonces allí conozco al socio de la empresa, que es Unai, que él estaba también en otros retos, y entonces él puso toda también la parte tecnológica junto a otras personas que habían, ¿no? de desarrollo, y cuando salimos del programa continuamos cada uno en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Pero lo que vemos es que el problema sigue, es que es un problema que pasa, ¿no? El 60% de enfermedades crónicas, y entonces es cuando pues bueno, empezamos a trabajar con médicos en el clinic que deciden que realmente quieren trabajar con nosotros, y entonces pues ya fundamos la empresa y recibimos pues una financiación pues para hacer realidad aquella necesidad que detectamos, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso fue detectar una necesidad que era universal, que se daba, ¿no? En general en enfermedades crónicas. Los pacientes actualmente, y esto lo hemos visto con el COVID, cuando van a casa se pierde mucha información que es muy valuosa para el tratamiento, ¿no? y para que estén mejor, y entonces pues a partir de detectar esa necesidad fundamos la compañía. Fenomenal. Ha salido un tema creo que es crítico y probablemente Guillem lo trabaje más adelante, que es el tema de la necesidad médica no cubierta. Aquí está probablemente gran parte del quid de la cuestión, ¿no? Entonces, sigo con vosotras. Mariona, en tu caso, hemos comentado hace un momentito al final de la intervención anterior de Carlos y José que evidentemente el sector health tiene unas particularidades distintas al resto de sectores, ¿no? Como podrían ser el time to market, las necesidades de inversión, el riesgo tecnológico de que tu proyecto se caiga, tener muy claro el papel que juegan los distintos stakeholders, porque el pagador, el prescriptor no son la misma persona. Hay una serie de actores aquí que es muy importante, también lo comentaba José hace un rato, que es muy importante conocerlos. En el caso de España pues hay 17 comunidades autónomas, hay cosas distintas. La pregunta es, todas estas particularidades de este sector, ¿cómo afectan a vuestro día a día, a vuestros proyectos? Mariona. A mí siempre me gusta comparar, ¿no? Que el emprendedor del sector biotech es como el que hace una maratón, ¿no? Y los del sector TIC son más el que hacen el sprint. Por tanto, nosotros, ¿no? Es como más tenemos que ir rápido, pero también tener resistencia, ¿no? Entonces, para esto yo creo que es clave en nuestro día a día la planificación. Por supuesto, o sea, desde un inicio planificar todos los hitos de desarrollo, que estos tienen que ir súper compensados
con los hitos de financiación, porque si uno no van a la par, no, es muy complicado balancearlo todo. Y luego siempre es tener el ojo en el laboratorio y en el mercado a la vez, porque claro, como tienes un tiempo de desarrollo, durante este tiempo tú no te puedes encerrar al laboratorio y olvidarte de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces tienes que estar vigilando pues, la competencia, innovaciones, si las necesidades que tú estás cubriendo cambian mientras tú estás desarrollando, entonces tienes que adaptar tu dispositivo, ¿no? O los cambios regulatorios, que también, ¿no? Pues por eso, ¿no? Para mí serían estas dos claves, ¿no? Planificación y tener un ojo en el laboratorio y el otro en el mercado. Perfecto. En el caso de Mariona tienen un dispositivo, en el caso de Nuria pues tienen una tecnología más digital. Aprovecho antes de que intervenga Nuria para recordar que todo el que quiera hacer preguntas tenéis el chat habilitado y podéis ir haciendo las preguntas que iremos haciendo en el turno de preguntas al final. Nuria, adelante. ¿Cuáles son las particulares en el sector más digital que os afectan a vosotros y os preocupan el día a día? Vale, perfecto. Yo creo que son bastantes y voy a intentar listarlas de manera muy breve. La primera, sin duda alguna, es que a diferencia de otros mercados tienes que demostrar valor basado en evidencia. O sea, a pesar de que seas TIC, si desarrollas algoritmos, si desarrollas realmente un resultado clínico, como en nuestro caso, que nosotros lo que hacemos con todos los datos que cogemos en el seguimiento remoto de este paciente con wearables y con datos, ¿no?, de síntomas, tenemos que demostrar valor, pues eso pasa porque publiques y porque realmente demuestres a nivel científico que lo que estás diciendo está pasando a nivel científico. O sea, primero uno es basado en evidencia. Dos, regulación. O sea, en el sector TIC también hay regulación, que es el Medical Device Regulation, la nueva regulación para incluso softwares que dan resultados clínicos, ¿no? Para que os hagáis una idea, tienen unas 550 páginas, solo ese documento, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que esto, por ejemplo, en un sector, yo qué sé, ¿no?, como un e-commerce, pues no te encuentras, ¿no?, quizás con tanta regulación, pues tienes que leer, tienes que tener gente a tu lado que entienda sobre regulación, tienes que estar al tanto de las nuevas regulaciones que van a salir para que tu producto pueda estar realmente en el mercado. Y yo creo que el tercero sería el GDPR, o sea, la Ley de Protección de Datos. Al final, yo siempre veo que los reguladores tienen que ser nuestros partners y nosotros tenemos que ser los aliados de los reguladores. Se ha hecho alguna iniciativa, ¿no?, de intentar aproximarse más al mundo digital y algo se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el tercer gran reto que tenemos las startups en Digital Health, sobre todo, pues es en tema de protección de datos, ¿no? Porque al final los datos dan un valor increíble al ámbito clínico, pero claro, si la regulación está más lejos que lo que estamos desarrollando, pues entonces es que a lo mejor estamos codeando por algún lado, ¿no? Entonces, pues yo creo que son esos, pero bueno, yo creo que al menos con el COVID se ha demostrado que la regulación puede cambiar y esto lo hemos visto, por ejemplo, con los proyectos de respiradores, que hemos visto que hemos sido capaces, ¿no?, la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, de adaptarse, ¿no?, a la situación, y todo nos hace ver pues que cada vez más los desarrollos que a nivel de regulación se están haciendo favorecen o parece que favorecen más al sector digital, pero estos son para mí los grandes tres retos, aparte de también de como todas las startups, ¿no?, el reto de la financiación y tal, pero que en general en Digital Health se dan más. Fenomenal, no está mal, para ser retos así de entrada para el día a día no está nada mal. En todo esto, evidentemente, comentaba Sara Nuria que juega un papel básico y fundamental la financiación. Pues vamos a hablar ahora con quien tiene el dinero para esa financiación, para poder, esa gasolina para que las startups puedan tirar adelante, ¿no? Guillem, la pregunta es, en el ecosistema inversor en salud en concreto, pienso que estamos todavía aprendiendo a caminar. Hemos avanzado mucho, pero que igual hace 10 años teníamos un único fondo en Cataluña y a día de hoy pues tenemos, en los últimos 2 años han aparecido Asavis, Alta, Nina Capital, o sea, tenemos han aparecido diferentes actores inversores aquí en Cataluña y pienso que es muy interesante, me gustaría saber tu opinión de por qué están apareciendo todas estas gentes y luego también que nos explicaras cuál es la tesis de inversión en vuestro caso en Asavis. Perfecto. Bueno, hola a todos y gracias, Melqui, por la introducción. Sí, yo creo que al final es lo que dices, es el fruto de la maduración de un ecosistema y de un entorno que al final hace que sea más propenso para científicos y para personas interesadas en emprender en este sector, pues lanzar sus proyectos, ¿no? Al final esto al final conlleva, y también gracias en parte al trabajo hecho por estos 2 inversores que existían hace 10 años,
pues cada vez existan más historias de éxito, compañías que han sido capaces de levantar grandes rondas de capital, dando entrada a inversores extranjeros, incluso algunas desinversiones, ¿no? Todo esto acaba contribuyendo a que, o demuestra, ¿no?, que en Cataluña hay, por un lado, muy buena ciencia y buena tecnología, que puede ir por separado, puede ir junta, y que al final pues lo que hace es que los emprendedores que tengan además un carácter emprendedor en estos sectores pues puedan lanzar sus proyectos. Los inversores al final vamos un poco siempre detrás, ¿no? Cuando hay buenas oportunidades de negocio, y como se comentaba en la primera parte de este webinar, ¿no? Cuando vemos que hay oportunidades de negocio interesantes, pues se acumula capital y aparecen gestoras con la capacidad de canalizar la inversión en estos proyectos. Yo creo que es un fruto de la consolidación de un ecosistema y de un entorno favorable para emprender. Y perdona, me habías hecho otra pregunta. La tesis de inversión de Asavis. Sí, correcto. Bueno, pues en Asavis al final somos un fondo en salud humana, como gran primer statement, ¿no? Tenemos un foco terapéutico, eso sí, siempre es lo primero que explicamos. Nosotros intentamos invertir siempre en proyectos que intenten que el objetivo sea curar o mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Generalmente relacionados con necesidades médicas no cubiertas. Pero una vez dicho esto, somos agnósticos en cómo se tiene que presentar esta terapia. Ya puede ser vía un fármaco, una molécula, puede ser vía un dispositivo médico o incluso vía un software. A fecha de hoy llevamos poco tiempo activos, pero ya hemos hecho bastantes inversiones. Tenemos 6 compañías ya publicadas, más 2 que tenemos ya cerradas que aún no hemos comunicado, que hacen proyectos terapéuticos en cada uno de estos 3 verticales, con lo que al final demuestra que hay oportunidades muy válidas. La mayoría además son catalanas o españolas. Y un poco intentamos ser el principal proveedor de capital y de ayuda también para ayudar a estos proyectos a llevar sus productos al mercado. Gracias, Guillem. Me gusta que hayas dicho la palabra optimismo, ¿no? Hace unos días desde Catalunya Bio publicamos un informe que publicamos cada año relativo a la inversión del sector aquí en Cataluña y bueno, la noticia positiva es que a fecha de hoy hemos ya levantado en todo el 2020 casi exactamente la misma cantidad que durante todo el 2019, ¿no? De manera que el mensaje que nos trasladáis los inversores es de optimismo, de que la cosa va bien, y así lo vemos en las noticias, que cada semana tenemos 1 o 2 rondas nuevas, cosa que nos alegra mucho y vamos a seguir empujando, ¿no? Cerramos con esta pregunta ya un capítulo inicial, que era un poco saber lo que había pasado hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces aquí me gustaría, Mariona, preguntarte en tu caso, ¿no? En el caso de Goodgut tenéis un portfolio de más de un producto en diferentes puntos de desarrollo. Que nos explicaras un poquito qué es lo que tenéis a día de hoy y cuáles son los retos para los próximos años. Nosotros actualmente tenemos nuestro test de cribado de cáncer colorectal, que está actualmente validado en una parte de la población de cribado, que digamos que es personas mayores de 50 años asintomáticas que dan positivo al test de sangre oculta en heces. Nuestro target es hacerlo a toda la población de cribado, digamos, estamos hablando de todas las personas mayores de 50 años asintomáticas, pero de momento solo tenemos validado en esta parte de población que da positivo y lo estamos comercializando como servicio. Entonces, los hitos más importantes de este año para nosotros es terminar una validación clínica en toda la población de cribado, que lo estamos haciendo con un estudio de 2.800 individuos junto con el DKFA Zeta Center y, por suerte, a finales de este mes vamos a tener los resultados. Una vez con esto, podremos registrar el producto y aplicarlo a toda la población de cribado. Y el otro hito más importante es pasar de servicio a producto. ¿Vale? O sea, es, digamos, todos los reactivos que usamos para hacer el diagnóstico aquí en el laboratorio, pues poder empaquetarlos en un kit y venderlo a los laboratorios de cada hospital para que puedan realizar el diagnóstico. Esta parte para nosotros ha sido muy importante, esta fase, digamos, de comercialización como servicio en una parte de la población, porque nos ha ayudado a definir, ¿no?, muy bien el producto acorde a las necesidades de, digamos, tanto del mercado, del paciente y de nuestro prescriptor. Entonces, con esto vamos a poder acotar bien el producto. Y esto, digamos, son los hitos. Apasionante. Nuria, en vuestro caso, sois una empresa más digital con producto ya en el mercado. La pregunta es,
son los próximos desafíos que tenéis en mente? Vale, genial. Pues nosotros uno de los problemas o retos que hemos detectado es que cada vez más estamos o queremos ir, ¿no?, a un producto integrado, es decir, que se pueda integrar con los diferentes sistemas que ya están en el mercado, como por ejemplo, pues historias clínicas, ¿no?, de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Entonces, los próximos pasos que ya tenemos en nuestros hitos de desarrollo de nuestra hoja de ruta serán pues poder integrar estos diferentes dispositivos, ¿no? O sea, estas diferentes soluciones con otros ecosistemas de salud, ¿no?, que ya están a través de APIs, ¿no? Cada vez más vamos al Data-Driven Solution, no tanto al Software as a Service, porque al final creemos que el valor de nuestra solución está en la inteligencia que tiene el dato, no tanto en el producto. El producto, cualquier super equipo bueno de desarrollo lo puede hacer, como es el trabajo, eso sí, pero el algoritmo y el desarrollo de la inteligencia, eso no lo va a poder hacer todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estamos trabajando como en 3 diferentes enfermedades crónicas: salud mental, cardiología y respiratorio. Entonces, esperamos que con esos algoritmos crónicos, que al final son muy comunes, ¿no?, en muchas enfermedades, incluso en septiembre empezaremos un proyecto en oncología con 2 hospitales en España, pues esperamos que con todos esos datos al final se puedan incluir. Entonces, los retos están en la integración después de todo esto, ¿no?, en los diferentes ecosistemas de salud que tenemos en España, pero también en otras partes de Europa. Vale, gracias, Nuria. Ahora tengo una pregunta para Guillem. Guillem, vosotros en vuestro proceso de análisis de oportunidades, que os deben llegar al año del orden de unas 500 probablemente o más oportunidades cada año, pues evidentemente tenéis un checklist bastante largo, pero probablemente hay 2 o 3 criterios que son go, no go, ¿no? ¿Cuáles serían esos 2 o 3? Te pido un ejercicio de priorización de toda la lista que tenéis, que seguro que es muy larga, pero ¿cuáles son los 2 más relevantes y qué consejo les darías a los emprendedores? ¿Cuál hay que mimar especialmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Es muy larga, pero también es cierto que al final tenemos que intentar resumirla y como mínimo hacer unos filtros principales para el go, no go, ¿no?, como bien dices. Y es cierto que al final nosotros invertimos en proyectos terapéuticos, pero en 3 tipologías de compañías que son muy distintas, ¿no? Unas que son puramente de desarrollo de un fármaco, que son compañías que seguramente en todo el proceso de inversión jamás van a tener un euro de ventas, ¿no? La manera como tratar estas compañías es completamente distinta a otra compañía que desarrolle un dispositivo, que al final hay toda una parte de producción y de control de COGS y de demás, un proceso mucho más industrial que es fundamental controlarlo para vender. Eventualmente la compañía en el futuro, y luego las compañías digitales que al final se rigen por métricas y KPIs de compañías digitales, de SaaS, de MRRs, de charms y demás. Por lo tanto, hay que ser muy específico en cada una de las áreas. Pero es cierto que al final nosotros nos hacemos siempre 3 preguntas. La primera es que la terapia vaya a cubrir una necesidad médica no cubierta, como bien has dicho al principio, Melqui. Esto para nosotros es fundamental. Necesitamos tener una respuesta a esa pregunta. La segunda sería que dentro de cada una de las áreas exista, o el modelo de negocio que se plantea sea escalable, rentable y, en la medida de lo posible, innovador, ¿vale? No queremos copias, ni réplicas, ni mejoras que no sean realmente disruptivas en cuanto a lo que hay actualmente en el mercado. Y la última sería, obviamente, como inversores necesitamos que haya un caso de inversión, ¿no?, un investment case, que esto al final se traduce en que tenemos que entender que en el futuro va a haber alguien dispuesto a comprar esta compañía y cuánto puede llegar a pagar, ¿no? Entonces, estas son las 3 grandes preguntas que nosotros como inversores nos hacemos. Sí que es cierto que al final a los emprendedores esto se lo comunicamos, ¿no?, y lo discutimos, pero al final hay una cuarta dimensión que acaba siendo siempre la que determina el éxito futuro del proyecto y que nosotros vayamos o no a invertir, que es el equipo. Nos gusta ver emprendedores que se rodean de gente con más talento y con más experiencia que ellos mismos, con conocimiento del sector, con habilidades complementarias y que tengan la humildad necesaria para entender que al final esto es un trabajo de equipo y que se necesita de mucha gente y de muchos esfuerzos para llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, esto sería mi consejo, ¿no?, que intenten siempre rodearse de la mejor gente que puedan encontrar. Perfecto, Guillem. En este caso, que un poco la sesión va orientada bastante a todo lo que es tecnología digital, hay un punto que me gustaría saber la opinión tanto de Nuria como de Guillem, que son los que les afecta más directamente.
En Alemania hace poco, y lo sabéis vosotros en Asabis porque tenéis una compañía participada allí mismo, ya se está financiando, el gobierno está financiando terapias digitales, ¿no? La pregunta es, aquí en España estamos a años luz de este modelo. Es evidente que cuando alguien crea una startup tiene una visión global de mercado. Nadie piensa en vender mi app solo aquí en España. Pero bueno, al final cada mercado es distinto y vas a tener unas características distintas, ¿no? En un desarrollo de unas tecnologías en el que probablemente comparado con lo que es biotech, la parte científica o tecnológica está bastante más resuelta y probablemente el quid de la cuestión está en el modelo de negocio, en toda la parte digital. ¿Qué opinión tenéis respecto a esto, ¿no? El modelo de negocio respecto a la financiación que podemos tener de entidades públicas o de mutuas o de etcétera? ¿Cómo veis este panorama? Nuria, igual tú primero, si quieres. Vale. Perfecto, pues a ver, el caso de Alemania a mí me encanta porque es el máximo ejemplo de que realmente el Digital Health, ¿no? Es una oportunidad para el sector salud, para ahorrar costes que hemos visto con el COVID, que eran costes realmente, como han estado los hospitales, ¿no? Pues que se necesitan cubrir, o sea, que ya vienen de un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que estamos lejos, no nos vamos a engañar, estamos lejos porque no hay todavía ni regulaciones, ¿no? Que puedan llegar a entender las compras entre hospitales públicos y entidades como empresas, como una startup. Estamos lejos de llegar a la ley DIGA que tienen en Alemania. Sin embargo, como cosas que vemos positivas en el sector, vemos corporates que cada vez quieren innovar. Nosotros estamos trabajando con Lanzadera y con Rivera Salud, tienen un reto, ¿no? Ayudando, o sea, trabajando directamente con médicos, ¿no? Implementando esa tecnología. Eso es una buena señal, ¿no? También con otras empresas estamos trabajando. Entonces, sí que vemos que tanto las grandes empresas han empezado a dar cuenta del valor que tiene la tecnología, ¿no? Para ahorrar sus costes, que esto ya no es un nice to have, sino que realmente es algo que se necesita y que les facilita la vida y que además les ayuda a optimizar costes. Entonces, bueno, y está claro que con el COVID pues hemos visto, ¿no? Que todo lo que es telemedicina, o sea, salía en el informe de McKinsey, ¿no? Que hicieron sobre telehealth, que las inversiones están subiendo, pero es que están subiendo también las inversiones de las propias entidades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a nivel quizás de gobierno y de país, pues tendremos que trabajar la regulación, ¿no? Y ojalá hagamos alguna ley como el DIGA de Alemania, ¿no? Para que permita comprar terapias digitales, ¿no? Soluciones de digital health, pero creo que aún estamos lejos, ¿no? Entonces, al menos vemos que sí que hay un ecosistema privado, empresas sobre todo privadas, ¿no? Grandes empresas privadas que sí que están invirtiendo, pero bueno, aún nos queda aquí, aún nos queda un poquito, la verdad. Guillem. Pues la verdad es que Nuria lo ha resumido muy bien. Poco más que añadir. Estamos todos un poco expectantes, ¿no? De lo que vaya a pasar en Alemania. Yo, por lo que os puedo contar, por nuestra experiencia con Caraquer, que es una de la primera remesa de compañías que va a hacer la solicitud a esta nueva ley, esto va a ser un antes y un después, ¿no? Yo creo que toda Europa está un poco con los ojos puestos a ver cómo se gestiona. Para los que no conozcáis esta ley, y muy resumido, al final lo que permite el gobierno alemán es que compañías que tengan un claim médico o terapéutico, ¿no? Pues puedan, desde el minuto 1 y en un plazo de 1 año, demostrar que, por un lado, sus claims clínicos o científicos se cumplen con evidencia real del mercado o de los pacientes, y por otro lado que tengan además un caso de health economics, ¿no? O de ahorro de costes que se pueda demostrar en comparación con el standard of care. Entonces, al final lo que dejas la oportunidad, o das la oportunidad a las compañías de que prueben sus soluciones directamente en el mercado, ¿no? La contrapartida es que si en este año no eres capaz de demostrar estos claims, pues se te prohíbe, y eso está aún por ver exactamente qué significa esta prohibición, ¿no? Pero poder seguir vendiendo tu producto en el mercado. Entonces, automáticamente, obviamente no es que lo puedas vender, sino es que se te reembolsa, ¿no? De manera que es como si fuera cualquier tipo de fármaco reembolsado, y das esta oportunidad. Entonces, yo creo que hay muchos países, y por nuestras conversaciones con otros inversores europeos que están tienen un poco más de conocimiento de las regulaciones de cada país, hay varios proyectos de ley en otros países que van en este sentido, pero vamos a ver qué es lo que pasa en Alemania. Por lo demás, completamente de acuerdo con lo que dice Nuria, se necesita hacer pedagogía a todos los stakeholders del sector, que los médicos entiendan los beneficios de los productos digitales como complementos o incluso como terapias standalone para los pacientes. Que los propios pacientes sean, por un lado, conocedores de que existen soluciones y, por otro lado, que las usen.
Luego, que las propias compañías que desarrollan estas soluciones sean lo suficientemente responsables como para hacer productos que estén bien, que funcionen, fundamentados en evidencia clínica. Es decir, no solamente es pedir responsabilidades a los gobiernos, ¿no? Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer entre todo el mundo y que, bueno, que vamos, quizá no va a ser tan inmediato, pero yo creo que vamos en el buen camino. Perfecto, gracias. Cerramos con esto el segundo bloque sobre cuál es un poco el futuro, el presente y futuro de vuestros diferentes proyectos. Como estamos en el marco de este webinar Connector Novartis Cancer Startup Program, me gustaría un poco entrar en detalle en la relación entre las corporates y las startups, ¿no? Y el emprendimiento. Entonces, la pregunta para Mariona es, vosotros habéis firmado hace unos meses un acuerdo con una multinacional que es Palex. ¿Cuál crees, en tu opinión, que debería ser el papel que toman las corporates en todo este tema del emprendimiento? Micro, Mariona, el micro. Pues sin duda creo que las corporates deben apostar por el emprendimiento, crear sinergias, ¿no? Y colaboraciones con las startups. Como comentaba Carlos al inicio, ¿no? Son dos entidades muy distintas, a ritmos muy distintos, pero creo que son un complemento muy bueno si encuentran este punto, ¿no? de sinergia, ¿no? Por un lado, pues que aportan, ¿no? el conocimiento del mercado, la red comercial y la capacidad, digamos, la escalabilidad también, ¿no? Y con el complemento con la startup, ¿no? Que aporta la nueva tecnología, la estrategia innovadora, ¿no? y la innovación tanto en concepto y producto. Por tanto, creo que sin duda se tiene que apostar por este tipo de colaboraciones. Vale. Ahora la misma pregunta un poco para Nuria, pero más enfocada al campo digital. ¿Cómo podemos acercar el emprendimiento a las grandes corporates? Vale, bueno, muy buena pregunta. Nosotros tenemos la gran suerte que hemos trabajado con corporates y en nuestra experiencia creo que al final es un beneficio mutuo. O sea, la startup al final no puede crecer sola y la empresa tampoco puede innovar sola, ¿no? Entonces yo creo que la sinergia que se crea cuando se juntan las dos es clara, ¿no? Es al final un beneficio directo, una manera de acelerar, ¿no? la digitalización para la propia corporate, aunque es verdad que las barreras a veces pues son largas, ¿no? O sea, largas y extensas en el tiempo. Nosotros, cuando fundamos la compañía al principio, se nos acercaban algunas corporates como interesadas en lo que hacíamos. Es cierto que en este último año pues ya hemos trabajado con 2 corporates, ¿no? Y en un programa incluso parecido, ¿no? al de Connector con Rivera Salud, ¿no? Y Lanzadera, y bueno, sí que creemos que esto es una manera de poder acelerar y poder ¿no? ir más rápido en nuestra propio go-to-market, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos en el buen camino. O sea, yo creo que de verdad, o sea, con el COVID se ha visto la necesidad. Los médicos que llevaban reivindicando ese tipo de tecnologías, ¿no? Han sido los primeros que las han necesitado. Nosotros, por ejemplo, no teníamos la videollamada, pero la hemos tenido que desarrollar como algo complementario, ¿no? Para esa integridad que estamos buscando, esa integración, ¿no? Total de la plataforma y lo han sabido los médicos, ¿no? Adaptar muy bien y aceptar muy bien. Es decir, yo creo que ya había mucho trabajo hecho, ¿no? Y ahora es un buen momento pues, para que realmente pues, trabajemos juntos, ¿no? Y que realmente podamos llegar a los pacientes. O sea, creo que estamos en un muy buen momento. Pues gracias. Aprovechemos este momento tan bueno que comentáis. Guillem, la pregunta ahora para ti como inversor. Antes se comentaba Nuria, que el emprendedor tiene un ojo puesto en el labo y otro en el mercado, ¿no? Imagino que en vuestro caso tenéis un ojo puesto en la participada y el otro ojo puesto en la corporate, porque al final es vuestro inicio y final de vuestro proceso de inversión, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo ves la implicación de las corporates durante ese proceso, ¿no? Que nos expliques primero, para el que igual no está más familiarizado con este tema, cómo es vuestro proceso de salida, de exit, como inversores en cada una de las participadas que tenéis. Y 2, pues esto, ¿no? ¿Cómo ves la implicación real de las corporates en todo este proceso de adquirir nuevas tecnologías? Bueno, nuestro proceso de desinversión al final pasa, sin querer entrar mucho en detalles, pero nosotros al final cuando invertimos dinero lo que hacemos es comprar acciones de las compañías. La idea es estas acciones que compramos en el momento en el que entramos valen lo que valgan. Entonces, con nuestra ayuda y con el dinero que se va a seguir levantando en el futuro y el desarrollo del negocio de la compañía,
pues vayan ganando valor y al cabo de un tiempo las puedas vender a un tercero, a un corporate, a un precio mayor, ¿no? Maximizando al máximo. Esto sería muy resumido como nosotros hacemos dinero. El problema que tenemos los VCs, que por lo general somos una gente que le gusta controlarlo todo, ¿no? Este es el único proceso que quizá nunca podemos controlar porque, como se suele decir, las compañías al final no se venden, sino que son compradas, ¿no? Entonces, pues nosotros en ese sentido lo que intentamos es siempre desarrollar al máximo nuestra red de contactos con corporativos, entender el entorno en el que nuestras participadas se mueven para en el momento en el que aparezca una oportunidad, pues poderla coger y poder vender. Y en línea con esto, lo que comentabais sobre el vínculo, sobre todo hablo ya más de un vínculo a nivel accionarial, de los corporativos con las startups. A mí siempre me gusta explicar el caso de StatDiagnóstica, que es una compañía en la que estuve conectado estuve involucrado cuando estaba trabajando en Cash Capital Risk, que al final es una de las, desgraciadamente, aún pocas desinversiones y deals de M&A de una startup en biotecnología con éxito catalana, ¿no? Es una compañía que se vendió hace pues, ya un par de años a QIAGEN, que es una multinacional de dispositivos médicos, y esta compañía tenía en su accionariado a 3 corporativos muy relevantes desde hacía tiempo como inversores, ¿no? Y ninguno de ellos fue quien finalmente acabó comprando la compañía. Entonces, para nosotros, bueno, intentando obviar el dolor de cabeza que fue esa negociación en ese momento, pero al final lo que demostró es que tener corporativos, por un lado, te sirve pues por si en el accionariado, si llega en un momento en el que el producto o el proyecto es interesante, te lo pueden comprar, pero si no, lo que acaba pasando es que maximizas el valor de la venta a un tercero. En el caso de Stat fue esto, ¿no? QIAGEN era consciente que había 3 corporativos que podían pues, igualar la oferta o hacer una oferta mucho más rápido que ellos, porque conocían bien la compañía, sabían lo que valía. De manera que QIAGEN se tuvo que poner las pilas y hacer una oferta suficientemente competitiva para que se aceptara por todo el mundo. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que yo creo que es muy bueno generar y fomentar los vínculos startup corporativos. Es una cosa que a veces da miedo a los emprendedores, sobre todo. Da miedo a veces, como es lógico, ponerte en tu accionariado y en tu consejo de administración a una compañía tan grande, con intereses además seguramente en tu desarrollo y en tu actividad. En ese sentido, decir que los VCs somos conscientes de eso e intentamos, en la medida de lo que podemos, ayudar a solucionar estos potenciales conflictos o ayudar a que las relaciones con los corporativos vayan bien. Yo, sin duda, lo recomiendo, lo fomento para cualquier emprendedor que tenga la oportunidad que lo explore y estoy seguro que maximizan siempre el valor para todo el mundo. Fenomenal, Guillem, gracias. Cerramos este tercer bloque y ahora me veo casi obligado a preguntaros a todos, ¿no? Por el impacto que está teniendo el COVID en vuestras distintas empresas, ¿no? En vuestros planes, ¿no? Igual empezamos por ti, Mariona, si quieres, ¿no? ¿Cómo se está afectando a los planes que teníais previstos a toda la pandemia? Nosotros, por un lado, nos ha impactado en la fase esta inicial, digamos, de comercialización, ya que pues, temporalmente nos ha durado pues, las visitas, ¿no? a centros, pero por el otro nos ha abierto una ventana de oportunidad, ya que con esta situación pues, se han anulado más de 6.000 colonoscopias por centro para pacientes, digamos, como para individuos con sintomatología con cáncer colorectal, lo cual eran colonoscopias muy urgentes de hacer y todas estas se han visto anuladas y ahora pues el ritmo de volver a hacer estas colonoscopias no se va a retomar de la misma forma. Es por eso pues que los digestólogos, ¿no? necesitan una herramienta que les ayuda a filtrar y a priorizar estas colonoscopias y aquí es donde hemos presentado a nuestro producto, el RAICE para este uso y la verdad que es que bueno, este mes vamos a empezar en Bellvitge y en el Hospital Clínic y lo estamos presentando en todos los hospitales nacionales, por tanto, por un lado ¿no? nos ha afectado esta fase inicial de comercialización, pero hemos encontrado la ventana de oportunidad, por tanto, ha sido propicio, ¿no? digamos, también. Perfecto. No te oímos, Melqui. No se oye. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, decía que haciendo de la necesidad virtud, que creo que es una suerte. Nuria, en vuestro caso, ¿cómo está afectando esto a vuestras ventas que ya teníais previstas, etcétera? ¿Y qué planes alternativos o de contingencia habéis implantado?
Sí, pues bueno, yo creo que en general un poco lo he ido diciendo un poquito a lo largo de la charla, pero en general yo creo que por desgracia el sector salud ha salido reforzado y esto se ha visto también en nuevos clientes o nuevos proyectos que iban a comenzar más tarde, pues que incluso se han acelerado, ¿no? O sea, creo que el COVID no ha acelerado solamente en general al digital health, sino por supuesto a las startups. También en temas de desarrollo, nosotros teníamos en la hoja de ruta como el tema de la videollamada como algo que, bueno, que realmente no era nada innovador, pero que era muy útil para el cliente, para esa integridad, ¿no?, que buscamos en la plataforma y se ha dado, ¿no?, y es otra fuente de negocio que está funcionando, que no estaba prevista en nuestro roadmap, pero bueno, el equipo fue muy ágil de poder desarrollar esta característica. Y bueno, yo creo que la previsión es de momento creo que es favorable. Vamos a ver, yo soy prudente, vamos a ver realmente si se materializa, pero hasta ahora sí que hemos cerrado nuevos proyectos, por ejemplo, en septiembre que explicaba de oncología, que no estaba en nuestra hoja de ruta, no estaba buscado, nos han venido a picar a la puerta, ¿no? Y como temas que estamos cerrando. Entonces, pues bueno, yo creo que en general también un poco, insisto, es un sector al final, no solamente la startup o la corporate, son los médicos, son los pacientes los que no prefieren, ¿no?, ser tratados en casa, ¿no?, ser tratados de una manera más remota, ¿no?, que no tener que poner su vida, ¿no?, si eres crónico, en riesgo de ir al hospital si realmente no es algo que sea súper urgente. Entonces, hemos visto incluso un cambio de actitud en el usuario final, que esto es una tendencia que realmente yo creo que no entraba en ningún roadmap, ¿no?, de nadie. Entonces, bueno, ahora queda ver también, ¿no?, qué pasará después del COVID, si seremos capaces, organizaciones, ¿no?, instituciones, emprendedores, ecosistema, de mantener el cambio, ¿no?, y de favorecer el cambio. Pero bueno, esto es otra batalla que espero que seamos capaces de aprovechar y de seguir haciendo. Perfecto, se confirma entonces la teoría de tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Guillem, en vuestro caso, ¿cómo afecta a la COVID al fundraising o al deal flow que estáis teniendo o siguiendo? Mira, pues yo te diría que quizá las primeras semanas sí que notamos cierto descenso sobre todo en oportunidades nuevas que recibíamos, ¿no?, pero duró muy poco. Y yo creo que en línea con lo que comentaba Mariona y Nuria, ¿no?, al final es el sector de biotecnológicos, si quieres, aunque no al 100%, es de los que hay el más inelástico a este tipo de coyunturas macroeconómicas, ¿no?, que puedan afectar. La investigación se sigue haciendo y además han habido estos cambios de paradigma, de modelos de negocio, sobre todo en salud digital, que de repente ha habido un boom muy, muy importante, ¿no? Y para muestra, pues que nosotros hemos cerrado casi, bueno, ya se puede decir 5 operaciones durante los meses de confinamiento. Por lo tanto, para nada hemos notado un freno o un descenso de la actividad de inversión, ¿no? Sí que, bueno, al final hay ciertos a veces pequeños lags, ¿no?, en cuanto a los eventos y que luego las repercusiones que pueda tener, pero vaya, yo no estimo que sobre todo durante este año vayamos a notar un cambio importante. Fenomenal, Guillem. Más o menos si nos estamos llegando al final del tiempo que teníamos para esta mesa redonda y me gustaría ahora un poco para el resumen de cada uno de los tres que nos dijerais un poquito cuáles son las habilidades que creéis que son fundamentales para desarrollar una startup de éxito. ¿Cuáles son aquellas cosas importantes, clave, que os han hecho a vosotras ser emprendedoras de éxito hasta la fecha y seguro que en adelante también? Mariona, ¿quieres empezar tú? Yo creo que es muy importante fomentar, ¿no?, la relación muy cercana a los hospitales ya desde el principio, digamos, tener unos key opinion leaders y que te ayuden a conocer muy bien el mercado y que estén implicados, ¿no?, digamos, en el desarrollo del producto. Para mí es fundamental. De hecho, a nosotros fue un punto muy estratégico en el que tomamos la decisión. Nosotros queríamos hacer nuestro dispositivo, ¿no?, que es un test de cribado de cáncer colorectal con un colector nuevo, empezando como incorporando un colector nuevo en el plan de cribado que ya estaba incorporado, ¿no? Y fue a base, pues, de estar ahí, ¿no?, con los digestólogos, mirando, pues, con los key opinion leader, con los distintos estudios, que vimos que era necesario, pues, adaptar, ¿no?, nuestro test en el colector que había actualmente. Y esto ha sido un punto decisivo clave que nos está ayudando mucho a entrar rápidamente al mercado. Por tanto, para mí esto es un factor clave, la relación con los hospitales y los key opinion leaders de cada producto.
Gracias, Mariona. Nuria, en tu caso, ¿cuál es tu opinión sobre los más que debe tener un emprendedor? A ver, yo creo que uno de los más importantes es entender bien el problema que estás resolviendo. O sea, es tan importante saber que estás resolviendo un reto y entender bien tu reto y hablar con pacientes y hablar con médicos antes de emprender, porque emprender no es fácil al comienzo, es complicado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender muy bien, y para eso hay que ser muy humilde, hay que hablar con mucha gente, hay que rodearse también de un buen equipo. El equipo yo creo que es fundamental, de los mejores, ¿no? Yo tengo la gran suerte de que los desarrolladores de Human IT Care y el equipo en general es una pasada, o sea, de verdad es triplemente mejor que yo, y eso creo que ayuda a que realmente, ¿no?, la empresa funcione. Y luego creo que hay que ser resiliente también, ¿no? O sea, al final estamos resolviendo un problema de manera disruptiva que muchas veces cuando vayas a hablar, pues tienes que ser lo suficientemente humilde para escuchar diferentes opiniones, aprender, ¿no?, e intentar centrarte en tu cliente. Tu cliente al final es un médico que tienes que escucharle, que tienes que saber qué necesita para el desarrollo de tu producto, y tienes que hacer todo un product development centrado en el cliente, o sea, con el cliente en medio, ¿no?, asegurando la calidad que le das al cliente. Entonces yo creo que eso en general ha sido lo que a nosotros nos ha ayudado más, darnos cuenta de esos factores, ¿no?, pues que estábamos desarrollando algo que era realmente útil para nuestros clientes. Genial, Nuria. Guillem, en vuestro caso, ¿qué es lo que más valoráis en un emprendedor? ¿Qué son esas características que dices wow cuando lo veis y cuando lo conoces? Es un resumen de lo que han comentado Mariona y Nuria. En ese sentido, está bien que estemos alineados, ¿no? Yo creo que compartimos que al final el conocer bien tu producto, conocer bien cuál es la necesidad a la que estás, o tu mercado, o la necesidad a la que quieres que tu producto vaya a cubrir, por un lado. Luego ser humilde, rodearte de un muy buen equipo, como he comentado antes. Al final son estas cosas. Nosotros ya asumimos que los equipos fundadores, aunque lo vamos a pedir siempre, pero ya asumimos que no saben todo de todo. Es evidente, ¿no? Y de hecho parte de nuestro trabajo pasa también por intentar ayudar en donde nosotros lleguemos, y si no, pues con nuestra red de contactos y nuestro network, pues poder ayudar a cubrir gaps en ese sentido. Yo, para mí es muy importante, pues luego temas más de soft skills, ¿no? Pues la humildad, ver la pasión que demuestran cuando hacen el pitch de sus proyectos. Este tipo de cosas al final te hacen decantarte por una compañía o por otra, ¿no? Y se dice muchas veces, y al final mucha gente puede pensar que es mentira, ¿no?, que no es cierto, pero al final es un negocio nuestro, del Venture Capital, es de gente, y es fundamental saber que el dinero que vamos a invertir está en manos de gente de la que confías y que te da confianza. Fenomenal, Guillem. Nuria, Mariona, Guillem, muchísimas gracias a los tres. Yo he disfrutado mucho, espero que la audiencia también haya disfrutado. Seguro que hay muchas cosas que nos quedan en el tintero. Ahora abriremos el turno de preguntas, pero antes quería brevemente dar 3 pequeños mensajes, si se me permite, como moderador. Primero, dirigido a las corporates, ¿no? Pienso que ha salido en repetidas ocasiones que os necesitamos. Tenéis un papel fundamental en todo lo que es el ecosistema emprendedor, tanto no solo al final como adquisidores de la tecnología, sino también al inicio, para poder acompañar desde el principio, desde cuanto más early mejor, todo el proceso de emprendimiento. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje para los propios emprendedores, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, pero si vamos a intentar despertar alguna vocación de emprendedor entre la audiencia de hoy, pues creo que habría 4 cosas que valdría la pena destacar, ¿no? Primero, importantísimo identificar la necesidad médica no cubierta, esto es crítico. Segundo, que tengas un modelo de negocio muy bien identificado, que lo conozcas muy bien, que sea rentable y que sea innovador. Tercero, esto ya es más de cara pensando en el inversor, pero que tengas un investment case claro en el que sepas que el que va a poner dinero en tu negocio va a acabar ganando dinero, porque si no, no lo va a poner. Esto al final, aunque estamos intentando todos, evidentemente, mejorar la salud de los pacientes, esto va de dinero, se trata de ganar dinero, si no la gente, los inversores no juegan. Y por último, el equipo, intenta rodearte de gente mejor que tú. Esto que son las 4 cosas que me gustaría destacar como mensaje a los emprendedores. Y el mensaje a los inversores, que creo que hay alguno, aparte de Carlos, espero que haya alguno más aquí en la sala, ¿no? Pues pienso que cuando uno es inversor no especializado en el sector salud, la palabra que tiene que tener cuando afronta una inversión, una posible oportunidad, no es miedo, sino que es respeto. Y ese respeto te tiene que llevar a conocer mejor, a hablar con alguien que sí que sepa, intentar ir de la mano con esos inversores especializados que conocen todas las reglas del juego que hemos comentado antes, del time to market, del riesgo de la inversión,
también de la alta rentabilidad, como decía Carlos, esta curva que casi sube en vertical al principio. Bueno, pues creo que es importante que el inversor no especializado se anime a invertir en salud, siempre por eso de la mano de alguien que sí que conozca perfectamente este sector. Con esto cierro. Muchas gracias una vez más a los tres y a toda la audiencia por escucharnos. Y ahora, Marión, no sé si pasamos al turno de preguntas. Coges tú el control. Sí, yo creo que había un par de preguntas. No sé si, bueno, la hemos comentado, pero por vuestra experiencia, la parte en vuestro camino, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? Si ha sido al nivel regulación, financiación, market access, o qué descartarías de vuestras experiencias, Mariona y Nuria, sobre todo. Yo, para mí, la verdad que la fase que nos enfrentamos ahora más de market access es la que nos estamos encontrando como más dificultad, ¿no? Porque es, una vez tienes el producto terminado, ¿no? Encontrar, ¿no? el acceso para, digamos, a cada país también, y es difícil, y es algo que a lo mejor como emprendedor al principio pues no estás tan familiarizado y cuesta de encontrar, digamos, el soporte. Yo creo que una de las fases más emocionantes, pero al mismo momento más, digamos, que no te preparan quizás tanto, ¿no? Es la del Market Access. Creo que Market Access es muy importante, y creo que no somos tan conscientes las startups de que llegar al cliente es nuestro objetivo al final, ¿no? O sea, es quién va a pagar por esto, ¿no? Y quién va a pagar de manera recurrente. Para nosotros fue quizás la más retadora, pero al mismo tiempo, cuando empezamos a tener los primeros clientes, creo que la más satisfactoria, ¿no? Porque entonces vimos que la necesidad que estábamos cubriendo pues era real y que tenía un beneficio que se sabía ver, ¿no? Pero yo creo que también, como el sector es un sector regulado, es un sector que además no es de un día para otro la compra, ¿no? Siempre hay compliance, hay el equipo, ¿no? que mira los comités de ética, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que hay que entenderla como un partner en el camino, porque quieres al final asegurar toda la privacidad del usuario, a pesar de que ojalá fuera más ágil el proceso. Pero bueno, todo esto al final, esta manera de llegar al cliente, creo que ha sido una de las más complicadas, pero al mismo tiempo bonitas de haber podido hacer en el camino. Y que creo que es importante que siempre que se desarrolle la startup, la empresa, ¿no? se piense también en esa fase, porque muchas veces la gente se la olvida y es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, y alineada con esto, por experiencia, hemos vivido nosotros en Novartis. Al final, es verdad que nos basamos en la necesidad no cubierta, que tenemos ideas de soluciones, que buscamos soluciones fuera startups, y muchas veces nos encontramos con un poco alineado con lo que Carlos decía al principio. Además de venir de dos mundos, hay muchas regulaciones que para poder trabajar con una farmacéutica es necesario saber, y saber desde el minuto cero. Y es decir, que nosotros nos enfrentamos muchas veces a soluciones espectaculares, pero que al final nosotros mismos como corporaciones solo un 10% lo podemos llevar a cabo. Y entonces llevamos matando casi la gran parte de la idea, quedándonos con una pequeña parte, porque al final hay una falta de conocimiento de las regulaciones, data privacy, lo que estás diciendo, Nuria. Y cómo podríamos, tanto al nivel de, ¿no? de Guille, Mariona, Nuria y las corporaciones, cómo podemos hacer para al final llegar a que, porque nosotros muchas veces invertimos cuando el producto está un pelín desarrollado, por supuesto, pero entonces, ¿cómo podemos llegar a este momento donde llegamos, pero la compañía lo ha desarrollado no solamente en función de la necesidad no cubierta, pero pensando a toda la estructura que al final una corporación va a necesitar detrás? No sé cuál sería vuestra reflexión en función de eso. Pues, bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Perfecto. Pues a ver, yo cuando iba a los clientes directamente, como sabía que esta parte estaba, les preguntaba, ¿no? Cómo gestionaban todos ellos el tema de protección de datos. En nuestro caso, lo que hicimos para cumplir la ley de protección de datos fue encriptar en el servidor pues todos los datos que se enviaban, ¿no? Bueno, como dictamina el GDPR, ¿no? Y poner un ID. Entonces, directamente cuando ya veíamos que con algún cliente, alguna corporate hospital, pues había este proceso, directamente preguntábamos para intentar anticiparnos, porque sabíamos que esto nos llevaba unos cuantos meses, ¿no? Y al final, bueno, sí que es verdad que a nosotros
nosotros nos hubiera gustado y tenemos la gran suerte que, por ejemplo, instituciones como la IT Health, el European Institute of Technology and Health, de los cuales además hemos sido becados, nos han ayudado, ¿no? Nos han puesto expertos para entender la regulación, para hacernos formaciones ad hoc de todo esto, y entonces ha sido el equipo que ha podido desarrollar, y esto al final pues ha sido una manera mucho más ágil de desarrollar. Entonces, formaciones de ese tipo, pedagogía en el sector también, ¿no? El intentar preguntar ya a tus clientes, oye, ¿qué regulación estáis llevando? ¿Cómo hacéis esos procesos? ¿No? Pero claro, también necesitamos que la otra parte se acelere, ¿no? Y que cuando llegue a la startup, ¿no? Espero que dentro de unos meses, pues, o de unos años, ¿no? Esto ya no tenga que pasar, ya no tenga que ir el emprendedor a preguntar, que es que tendrá que hacerlo, ¿no? Pero que sea más ágil el proceso, que no sea tan... Bueno, y luego, evidentemente, estar constantemente en grupos, en formaciones que te dan a entender la regulación. Es que hay que ver el regulador como un partner, no hay que verlo como un enemigo. O sea, hay que verlo como un partner. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Nuria, y de hecho, ¿no? También el paso este de como emprendedor, aunque estés al inicio, ¿no? Ir a preguntar a la corporate. O sea, a veces nos da miedo, ¿no? De decir, no voy a contar la idea por si me la quitan, no la tengo aún suficientemente madurada o no lo tengo definido. Yo creo que esto no nos tiene que dar miedo, sino que desde un principio ir a preguntar, obtener feedback, ¿no? Y esto te va a ayudar a definir y enfocar más, ¿no? Y luego ir encontrando a la persona, ¿no? A quien, el decision maker, ¿no? A quien te tienes que ir a preguntar para enfocar el producto, ¿no? Yo creo que sin duda es esto, moverte, pero también, pues, si hay presencia de corporates más, pues, digamos, en incubadoras y más también en el ecosistema, por supuesto que ayuda, pero también tiene que salir del emprendedor, ir a buscar esta opinión. Muy bien. Tenemos una pregunta del chat que os la lanzo. Para una health startup, ¿cuál creéis que es la mejor estrategia para construir su plataforma, solución digital? ¿Buy it o do it? ¿Debe crear su propio equipo digital o debe contar con un socio tecnológico que le dé soporte o un mix? O sea, que quizás Nuria puedes contestar a esta pregunta, y Guillem también, si tienes también experiencia. Sí, yo creo que al final lo primero es encontrar un problema que estés resolviendo. Es muy importante identificarlo bien y que realmente sea un problema real, es decir, que vaya a haber alguien que te vaya a pagar por él. Y sí que creo que es muy importante tener un buen equipo que sepa de tecnología, que sepa muy bien, ¿no? De lo que vas a construir, porque si ya esa base no está, es que el desarrollo es algo tan general, tan amplio que te puedes perder, ¿no? Entonces, es muy importante construirlo con ese equipo, ¿no? Propio. Nosotros siempre hemos tenido equipo propio y hemos desarrollado tecnología propia. No nos gusta tampoco el desarrollo en terceros porque ya es complejo por sí. O sea, lo vemos como realmente complejo y hemos tenido ofertas, pero no nos interesa. Es un equipo propio que conoce muy bien el producto, y creo que también un punto bueno es que eres muy conocedor de lo que tú haces, ¿no? Y creo que al final lo mejor que puede tener una startup es que entiende constantemente al cliente y adapta, ¿no? En las primeras fases de desarrollo su producto al cliente, a la necesidad que ha visto. Entonces, yo creo que ese camino hay que hacerlo ya con un equipo fundador que sea el que luego pues va a mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si no, luego creo que sería complejo. Esa es mi opinión. Sí, bueno, yo sí puedo añadir algo. O sea, al final, desde el punto de vista de inversión, por lo menos no es algo que considere que es crítico, y de hecho, mientras hablabas, Nuria, estaba pensando en el caso de una de nuestras participadas, que es Sayus, ¿no? Al final es una compañía que desarrolla un tratamiento virtual para enfermedades mentales y para fobias con un dispositivo de realidad virtual. Entonces, a fecha de hoy, la compañía tiene varios escenarios para tratar distintas de estas fobias y trastornos, y hay algunos que son generados in-house y otros que se han comprado fuera. Entonces, para mí al final es entender un poco dónde están también tus activos, ¿no? y tu capacidad de generar valor. Puede ser que a veces sea realmente el valor de una compañía sea la propuesta en el modelo de negocio. Es decir, por ejemplo, es el caso de Sayus, ¿no? Entender que los terapeutas en salud mental tienen una falta de tecnología que no les permite tratar a sus pacientes. Oye, pues al final Sayus se coloca como un proveedor que incluso podría llegar a ser un distribuidor si fuera, que no es el caso, pero es entender un poco que hay un gap en un eslabón de la cadena de valor, ¿no? Pero yo entiendo que al final depende mucho de la compañía y del sector y de la propuesta que se desarrolle.
Pero por parte, yo como inversor al menos no tengo una preferencia que sea in-house o buy it. Es diferente. Vale. Vale, gracias. Última pregunta para Mariona y Nuria. ¿Hasta dónde esperáis llegar con vuestras startups y cuál puede ser el exit? Nosotros, en nuestro caso, contemplamos pues, el escenario de un merchant acquisition. Por tanto, pero para que pase esto, tenemos que tener una parte importante, digamos, ya de mercado, los productos introducidos. Nosotros, en nuestro caso, como ha comentado al inicio Mel, que os ha hablado solo del test de cribado, pero tenemos un pipeline, digamos, de productos dirigidos a diagnóstico y enfermedades digestivas basados en detección de marcadores microbianos. Entonces, pues con esto, ¿no? Teniendo los productos ya enmarcados y bien posicionados, pues contemplamos una de estas opciones, digamos, como primera opción a una merchant acquisition. Nosotros, en nuestro caso, ahora mismo los objetivos es posicionarnos en el top of mind, ¿no?, de nuestros clientes como solución de plataforma de seguimiento remoto de enfermedades crónicas, y están todos los esfuerzos puestos en ese objetivo este año, ¿no?, y en los próximos. Por supuesto que hemos pensado en el escenario de adquisición en un futuro, ahora mismo no nos lo planteamos, porque todavía estamos en una fase, ¿no?, de 2 años de empresa, pero sí que vemos que hay diferentes, sobre todo, por ejemplo, proveedores, ¿no?, de tecnología como Fitbit o como otras empresas, el cual nuestro fit en sus productos es grande, y ya sabemos, porque somos partners, de hecho, de Fitbit, que una de sus estrategias es entrar en health, ¿no?, en los próximos años. Entonces, pues bueno, sí que tenemos algunos escenarios contemplados, estamos creando unas buenas relaciones con nuestros socios, pero ahora mismo es estar en el top of mind de nuestros clientes, de los médicos, que son nuestros prescriptores, y el futuro también dirá. Pero bueno, sí que lo hemos contemplado, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Ya es la hora de terminar este webinar. La verdad es que me ha encantado. Espero que a todos os haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias a los 4. También muchísimas gracias a José y Carlos, y un especial gracias a los que están detrás de la organización de este webinar, que están manejando todo en la sombra, y que ha permitido tener este webinar hoy. Y poco más, os deseo una feliz tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.